Buenos días. Eh, Antes que nada, gracias a la comisión organizadora por haberme invitado a dictar esta charla sobre impacto de la tecnología en el estudio del cerebro humano, beneficios y riesgos. Bueno, el tema que nos trae es presentarles una propuesta de investigación que tiene que ver con los avances en el estudio del cerebro humano gracias a la tecnología, algo que está ocurriendo en 9 proyectos a nivel mundial, pero en particular los avances en materia de aumento de capacidad cognitiva. O sea, estamos, digamos, delimitando el alcance del proyecto de investigación porque los avances son increíblemente, digamos, numerosos, porque estamos hablando de una comunidad de neurocientíficos de varios, varias decenas de miles de personas en todo el mundo. Bueno, concretamente, ¿cómo vamos a hacer la propuesta? Bueno, la propuesta trabajaría sobre la base de un modelo heurístico. Heurístico no porque es un invento, no es atribuible a este autor, sino que es haber concatenado lo que varios autores reconocidos tienen en materia de aprendizaje, tienen en materia de comunicar, tiene materia de pensamiento crítico, de juicio crítico, etcétera, etcétera. De manera pues que eh, es como la forma que a mi juicio uno aprende, como es el proceso de formación cognitiva. Y además, otro aporte que se haría para este estudio es el tema del aprendizaje según el conectivismo, que plantea que ahora no se trata de memorizar, sino básicamente de aprender a localizar, digamos, a evaluar la información que está disponible en la red y que todo se hace de manera conectada e interconectada. Eso lo propone el profesor George Siemens. También estamos planteando la metodología del profesor Migueles, Martínez Migueles, que plantea pues una teoría, un método básicamente donde se llega después de un sistema de contabilidad por reducción de análisis comparativo, pero es un sistema cualitativo, es un sistema exploratorio, descriptivo, pero básicamente correlacional, o sea, los, eh, bueno, vamos a pasar a ver de qué se trata. El punto es que hay un profesor que se llama Kamp de la Universidad de Delft en Holanda, quien plantea que la pedagogía actual no está preparada para los retos del año o del siglo XXI. Y él plantea que antes de 2030 habría que tener disponibles y modificados todos los programas de estudios y la forma como se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque él dice que ahora se va a presentar, y esto lo vamos a también a delimitar en la formación del ingeniero, que es donde él plantea el asunto. Eso no quiere decir que las demás profesiones quedan fuera de la solución de los problemas complejos en absoluto, porque es que ahora todo se plantea en un trabajo colaborativo. Entonces, este profesor plantea que los objetivos actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje no son suficientes y plantea unos objetivos diferentes que los vamos a ver después. De manera pues que por ahí va la orientación del estudio que se propone. Luego, ¿cuál es la realidad? Bueno, actualmente los profesores, y lo digo por mi propia experiencia, en muchos casos repetimos lo que está en los libros de texto que vienen de otras universidades, de vanguardia, etcétera, pero no somos investigadores que estamos llevando al aula algo de los avances de nuestro proyecto de investigación. Habrá muchos, pero quizás yo no me cuento entre esos. Bueno, esta formación exige que el estudiante sea arquitecto de su propio aprendizaje, es decir, lo plantea Freire, y tiene que ser, digamos, responsable de cómo va a,
hacer eso. Entonces hay un cambio de paradigma en el modelo de enseñanza, aprendizaje, y eso es un punto fundamental. Se plantea un ciclo heurístico de formación. Son 10 etapas las que yo, digamos, concateno. No fue que las inventé, ni mucho menos. Ya las vamos a ver más adelante. Pero son 10 etapas donde todo inicia cuando uno tiene interés o se le despierta la curiosidad por algo. Entonces está dispuesto a estudiar ese asunto. Entonces lee, interpreta, analiza, etcétera. Y todo un proceso, se forma una primera opinión. Después esa la comparte con uno de sus pares, con sus amigos, forma otra, pues lo pasa por su propio filtro del sistema interpretativo y finalmente pues formula un pensamiento crítico y luego hace un juicio crítico y considera pues que ya llegó y tiene claro eso. Así más o menos funciona ese ciclo secuencial que es el que yo creo que uno utiliza. Es un constructo, pues, lo que está planteado, que también queremos validar en este proyecto de investigación y para ello haremos las triangulaciones, etcétera, del caso. Pero básicamente aquí están, digamos, delineadas cuáles son las 10 fases, eh, las que acabo de plantear. Y bueno, la fase de comunicación, cuando lo comparte con sus pares en esa fase, hay todavía cuatro detalles más importantes que es el proceso de comunicación, lo que estamos haciendo ahorita, donde uno enfoca la idea, donde uno estructura en qué lenguaje va a transmitir de eso y después hace un discurso, la narrativa, utilizando las lenguas vocales y tal. Pero eso es todo un proceso que está desde el cerebro a cómo las palabras salen de nuestra boca. Bueno, esta es la propuesta del profesor Camp. Como ustedes ven, en la columna de la izquierda está todo lo que él dice que es la situación actual del proceso educativo y él propone lo que está a la derecha. Haciendo una síntesis de eso, bueno, él dice que hay que hacer una transformación radical de la educación, que los países que no lo hayan hecho hasta ahora, pues le va a costar mucho más, por supuesto, hacerlo antes del 2030, que hay que abandonar el pensamiento monodisciplinario, hay que pasar a lo interdisciplinario, al trabajo colaborativo, a lo sistémico, etcétera, y que tiene que centrarse en una propuesta con objetivos claros y metas claras. Eso significa un trabajo intenso, pues hay que reformular todos los programas de estudio, hay que cambiar la forma como se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es bastante complejo el proceso. Tuvimos la experiencia de cuando en los años 70, a principios, se hizo el proceso de renovación académica en la universidad y ustedes recuerdan todas las dificultades y en qué derivó todo aquello. Bueno, el conectivismo de George Siemens plantea que ahora, como les comenté, lo que hay que hacer es localizar, filtrar, evaluar críticamente la información que uno consigue en Internet. No hay que memorizar nada, no hay que saberse nada de memoria, todo está ahí y de hecho nosotros ya estamos acostumbrados. Le preguntamos al doctor del navegador de nuestra mayor confianza al respecto. Los proyectos BRAIN, estos proyectos realmente son trascendente, porque utilizan tres tecnologías. La tecnología digital, que es la que nosotros estamos más familiarizados, utilizan la cuántica y utilizan la biológica. Son tres ramas de la tecnología, del saber, del conocimiento estructurado, y ellos son, digamos, usuarios de todas estas tecnologías y tienen cantidades de avances concretos, pero el que nos interesa, como les comenté al principio, es aumentar las capacidades cognitivas. Y la síntesis de esto, claro, todas estas tecnologías, por ejemplo, cuando se inserta un chip en una persona y esa persona aumenta su capacidad cognitiva, eso crea desigualdad con el resto de los que no podemos tener los recursos financieros para insertarnos un chip. De manera que en ese sentido hay aspectos éticos que hay que cuidar, pero eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. Aquí están las preguntas de investigación y cuál es el problema. Eh, ¿Cómo pasar del perfil actual del ingeniero en su formación al del 2030? Queremos un pensamiento interdisciplinario, creatividad y juicio crítico. Y bueno, identificar las tecnologías y después correlacionar todo aquello. El propósito es ese, analizar cuál es el impacto de la tecnología, que están los objetivos uno por uno, lo convencional,
Aquí están las bases teóricas que estamos utilizando para esta propuesta. Piaget, Kandel, Flavel, Siemens y Morin. La metodología, como le dije, la de Martínez Miguel es básicamente una metodología convencional. Y este es el ciclo que tendríamos que ahora ajustar conforme al proceso de poder llegar a esa modificación del pensum que hemos planteado. En ese sentido, cómo hacerlo es parte del proceso de investigación, porque no está escrito nada de cómo se hace algo de eso, todo está, como les digo, por verse eh, de qué manera se logra eso y se materializa en la práctica. Pues una cosa es ponerlo en el papel y otra cosa es que eso ocurra. Bueno, los implantes neuronales son parte de las cosas que estamos delimitando en la tecnología. Existen los chinos anunciaron una solución para el Alzheimer, para recuperar memoria y Neurolink, la empresa esa norteamericana, también anunció que existen dispositivos. Bueno, ¿cuáles serían las reflexiones de esta propuesta de investigación? La metacognición, que sería la capacidad de pensar sobre nuestro pensamiento, eso, sin eso, todo lo que estaríamos diciendo es superficial. El pensamiento tiene que ser complejo, el pensamiento tiene que estar montado sobre nuestros propios pensamientos, esa metacognición, y hay que incorporar las tecnologías que estén a la mano, son herramientas que no podemos desperdiciar. Y hay una convergencia tecnológica y ética planteada, de la cual hay que hacer planteamientos de lineamientos de políticas públicas en nuestro país. Y los profesionales, pues, que se desean son diferentes a los que hoy tenemos. Bueno, muchas gracias. Quedo a la orden para preguntas y respuestas y con mucho gusto lo que pueda responder.